Buenas tardes, estamos en el curso de gestión de los stakeholders, en el paso 3, plan de gestión de recursos del proyecto. Esta presentación está realizada por Jesús David García y por Wilson Fernando García, quien les está realizando en este momento la presentación. Somos integrantes del grupo 24 y está presentado al tutor John Anderson Franco. Este es de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables Económicas y de Negocios de CACEN. Estamos en el año 2019. Esta presentación es para cumplir con la simulación del tema de capacitación, en el cual estamos el tema de la especificación de procedimientos de soldadura, ya que como soy inspector de soldadura es el tema que manejo. A continuación les presentaré el contexto del curso, de la presentación. La especificación de procedimientos de soldadura, o WPS, como son sus siglas en inglés, significa Welding Procedure Specification, es un documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los requerimientos del código. Proporciona igualmente la información necesaria para orientar al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del código. Describe las variables esenciales, no esenciales y cuando se requiera las variables suplementarias esenciales de cada procedimiento de soldadura. Debe estar firmado por el inspector de soldadura. El código AWS tiene una serie de especificaciones de procedimientos precalificados, por lo cual cuando se va a soldar con base en este código es necesario únicamente cumplir con lo establecido en el código. Acá les presento lo que es el formato de la especificación de procedimientos de soldadura, en donde se encuentran las diferentes variables esenciales, no esenciales y esenciales suplementarias si son necesarias. Acá encontramos el diseño de junta, el material de aporte, el material base, las variables eléctricas, las posiciones de soldar, entre otras variables que son necesarias para que al aplicar la soldadura por medio de este procedimiento cumplan con las propiedades mecánicas que necesita el componente al momento de ponerlo a trabajar o a prueba luego de terminada la aplicación de soldadura. Como ya le había mencionado, dentro de las variables que se encuentran en el formato de la WPS o especificación de procedimiento de soldadura, se encuentran las variables esenciales, que son aquellas en las que si se presenta un cambio se considera que afecta la propiedad mecánica de la unión soldada o de la construcción soldada. Por consiguiente, si se halla alguna modificación de esta variable, es necesario hacer un nuevo procedimiento o una nueva calificación de procedimiento para demostrar de que el cambio de esta variable no afecta la propiedad mecánica. Dentro de las variables esenciales encontramos el diseño de la junta, el metal base, el metal de aporte, la posición, el precalentamiento y temperatura entre pases, tratamiento térmico por soldadura, gases y la técnica de soldeo aplicada. En este momento les hace una pequeña descripción de cada elemento de las variables esenciales para que tengamos una idea general de lo que significa cada una de ellas. El diseño de junta debe indicarse el tipo de junta, las tolerancias dimensionales, material de refuerzo, si implica, y el tipo de material. Si es una junta de bisel doble, el material de soldadura se considera refuerzo por el lado posterior. ¿Qué es el material base? Se refiere a las piezas de soldar o de unir, ya que sea tubo o lámina,
Pueden ser del mismo tubo o del mismo tipo o de diferentes tipos de material. El código divide los tipos de materiales en números P y grupos. En el WPS deben detallarse como mínimo el número P y el grupo, el espesor o rango de espesores y el diámetro si es tubería. Continuaremos con el metal de aporte. Es necesario especificar la clasificación del electrodo, la especificación, el número A o el análisis químico, el número F, el límite de depósito, el diámetro, el rango de amperaje y rango de voltaje, el modo de transferencia, tamaño y tipo del electrodo de tungsteno si es el proceso a utilizar. También dentro de las variables esenciales tenemos la posición, que se especifica en la posición en que se califica el procedimiento y por ende a los soldadores, especificando si es una junta a filete o a tope y el sentido de la progresión de soldadura, quiere decir si es progresión ascendente o progresión descendente. Otra variable esencial es el precalentamiento y la temperatura entre pases. Esta está directamente relacionada con el tipo de material. En la WPS debe especificarse, en el caso que se requiera, la temperatura mínima de precalentamiento, la máxima y la mínima entre pases. También encontramos el tratamiento térmico por soldadura. Esta en función del material, y es necesario describir en el WPS el rango de temperatura y el tiempo de mantenimiento de la misma. Debe tenerse en cuenta que el tiempo de mantenimiento está en función del espesor del material base. Los gases son otro tipo de variable esencial, que debe especificarse el tipo de gas, si es una mezcla, el porcentaje de la mezcla y el flujo de protección a utilizarse en la soldadura. También tenemos la técnica. En este punto se debe indicar tipo de limpieza inicial y entrepase, tipo de depósito, tamaño del orificio de salida de gas, tipo de oscilación, método de protección de raíz, pases de lado, electrodos múltiplos sencillos, rango de velocidad de avance o insertos consumibles o no consumibles. Estas son las variables que están dentro de las variables esenciales. Dentro del procedimiento de soldadura encontramos las variables no esenciales, que son las que durante el proceso de soldadura existen y que se pueden modificar sin afectar la calificación del procedimiento. Dentro de este encontramos el diámetro del electrodo, ya que si nosotros cambiamos los diámetros con el mismo electrodo no afecta para nada el procedimiento. El fundente y el número de capas se considera una variable no esencial porque está directamente relacionada con el tipo de procedimiento de electrodo y este debe cumplir con la especificación a la cual está clasificada. La característica de la llama es igual a una variable no esencial, ya que para los procesos de precalentamiento, temperatura entre pase y postcalentamiento no se especifica si es un tipo de llama neutra, oxidante o carburante. Cualquiera de ellas nos puede ofrecer un buen servicio al momento de estos procesos. El tipo y remoción de alineadores. Los alineadores son variables no esenciales, ya que no son fundamentales en el procedimiento de soldadura, ya que estos no alcanzan a generar una modificación relevante al momento de la aplicación de soldadura. La limpieza, sobre todo la limpieza después de la aplicación de soldadura, no es una variable esencial, pero la limpieza antes de la aplicación sí se considera como muy relevante y muy necesaria para el proceso de soldadura. Y el método de enfriamiento post soldadura tampoco es una variable esencial, ya que después que se cumpla con el proceso y con los tiempos de postcalentamiento ya se consideran que cumple con el procedimiento de soldadura. En este momento
les hablaré un poco de la defectología en los filetes de soldadura. Primero de todo, un filete de soldadura es una unión soldada en una junta en T, en donde encontramos que este cumple con varias características, donde encontramos con los lados, también debe cumplir con la garganta, ya que se encuentran también varios conceptos de garganta teórica, garganta efectiva y la garganta real. Pero encontramos que después de que el filete cumpla con las dimensiones de la garganta teórica y de ahí en adelante queda un cordón cóncavo, convexo o convexo y que cumpla con el tamaño de las piernas, el tamaño del filete cumple. Pero encontramos también unos problemas en la soldadura de filete, como la concavidad excesiva, ya que queda por debajo de la garganta teórica, o la sobremonta que excede los tamaños permitidos por el código de acuerdo del límite de la garganta teórica a la convexidad. Otra encontramos los socavados, también los traslapes, los tamaños incompletos de filete y la falta de fusión. Estos son los defectos que podemos encontrar en los filetes de soldadura. La defectología también la encontramos en las soldaduras conjuntas a tope, y en esto encontramos defectos que son también muy parecidos a los que encontramos en los filetes, como lo son el refuerzo excesivo o la sobremonta excesiva, las concavidades, los socavados, la falta de fusión y los traslapes, como se encuentran descritos en los diferentes perfiles aceptables y no aceptables que están en esta imagen. Bueno, espero de que les haya servido de algo, hayan tenido un poco de conocimiento de lo que son las especificaciones de procedimiento de soldadura o WPS, y quedo muy contento de tener la oportunidad de explicar algo sobre lo que es el día a día de mis actividades laborales y especialmente en esta materia, en donde estamos simulando la capacitación del tema que uno mejor desempeña. Muchas gracias.